Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, eh, haciendo una revisión de la segunda parte de la historia del desarrollo del concepto de derechos humanos. En esta segunda fase histórica vamos a revisar la conformación del concepto a partir de los antecedentes históricos que se expuso en la primera parte de la historia. Segundo, vamos a revisar los aportes de las revoluciones burguesas en la significación de los derechos humanos. Y tercero, vamos a revisar la proyección de lo que son los derechos humanos en función a las nuevas demandas, ¿no? a los nuevos derechos que aparecen y en lo que significa la complejidad de la sociedad actual. La idea del derecho subjetivo, fíjense, es básica para poder concebir los derechos humanos. Entonces, partimos primeramente de la definición del derecho subjetivo, para poder comprender esa significación, hacemos una comparación con el derecho objetivo. El derecho objetivo vendría a ser la norma o el conjunto de normas que se disponen institucionalmente para el cumplimiento de los ciudadanos. ¿Y qué son los derechos subjetivos? Es la facultad que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la norma de acuerdo a sus derechos que le corresponden a ese ciudadano. Entonces, fíjense, ¿dónde se sostiene, dónde se apoyan los derechos humanos? Se apoya en el derecho subjetivo, que vendría a ser la facultad de exigir el cumplimiento de sus derechos. A partir de esa aclaración, fíjense, los derechos humanos ya se anticipaba en la Baja Edad Media por Guillermo Ockham, un franciscano, filósofo inglés, que introdujo el concepto de jus fori, o potestad humana, de reivindicar una cosa como propia en juicio. Entonces, fíjense, otro aporte que también ha desarrollado, o en la cual se basa el desarrollo de la significación de los derechos humanos, es la escolástica española, que insistió en esta visión subjetiva del derecho. Se basó, en otras palabras, en el derecho subjetivo durante los siglos XVI y XVII. ¿Quiénes han sido los actores sobresalientes, intelectuales sobresalientes en la escolástica española? Luis de Molina, Domingo de Soto y Francisco Suárez fueron miembros de esta escuela de Salamanca, que definieron el derecho como un poder moral sobre lo propio. Aunque mantuvieron al mismo tiempo la idea del derecho como un orden objetivo, ¿no? o la prioridad del derecho objetivo en la organización social, pero enunciaron que existen ciertos derechos naturales importantes que deben ser tomados en cuenta para el individuo o para el ser humano. Dos connotaciones del derecho objetivo para entender esta última definición. Uno, que el derecho natural son conjuntos de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y en la conciencia del ser humano. O sea que no solamente representa la cuestión física, ¿no? Que eso vendría a ser la parte del derecho, de una parte del derecho del individuo, sino también a su conciencia, a su forma de pensar, de ser. Entonces, por su parte, el derecho positivo, fíjense, son normas dictadas por el Estado, o sea, normas institucionales, con el objetivo de regular la conducta del hombre en sociedad. El derecho natural vendría a ser, en otras palabras, un derecho universal y eterno, porque es un derecho propio de la naturaleza del ser humano. Ahora, mencionando tanto derechos relativos al cuerpo, en el caso del derecho natural, lo que decíamos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y también mencionando o relacionados los derechos a la expresión de conciencia que tiene el ser humano, conocido como espíritu, como la expresión del espíritu, que vendría a ser el derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad, ¿no? A todo lo que significa ideología, ideas, etc. En otras palabras, fíjense, abarca el derecho natural o tiene dos connotaciones. Uno, ver el derecho material a la vida en sí propia, ¿no? Material orgánica del ser humano, a la existencia del ser humano, pero por otro lado también a
la otra connotación del ser humano, que es la cuestión espiritual. Y cuando hablamos en la ciencia del conocimiento de la cuestión espiritual, estamos refiriéndonos a la conciencia del ser humano, al pensamiento, a las ideas, a los sentimientos del ser humano. El jurista Vázquez de Menchaca, partiendo de una filosofía individualista, fue decisivo en la difusión del término jus naturalia, o leyes naturales. Este pensamiento jus naturalista se vio auspiciado por el contacto con las civilizaciones americanas. Recordarán ustedes todo lo que fue el proceso de la colonia en América. El debate producido, por ejemplo, en Castilla sobre los justos títulos de la conquista fue una de las formas para poder entender, por ejemplo, la influencia que tenía los jus naturalistas en el proceso de colonia, ¿no? Y en particular para observar la naturaleza de los indígenas de las Américas. En la colonización castellana de América se suele afirmar que se aplicaron medidas en las que están presentes, por ejemplo, los gérmenes de la idea de los derechos humanos, debatidos en la conocida controversia de Valladolid que tuvo lugar en 1550 y 1551. ¿A qué se refiere la controversia de Valladolid? Pues la Junta de Valladolid es la denominada habitual del célebre debate que tuvo lugar en 1551 y 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, dentro de la llamada polémica de los naturales, indígenas, americanos o conocidos como indios, que enfrentó dos formas antagónicas de concebir la conquista en América. Ustedes saben muy bien la defensa que hizo Bartolomé de las Casas, ¿no? Como defensor de los indios en América sobre su derecho natural, ¿no? Y por el otro lado, quienes que defendían el derecho y la conveniencia del dominio de los españoles sobre los indígenas en la conquista, ¿no? En la colonia. A quienes además también estos defensores, como el caso encabezada por Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Concibían a los indígenas como inferiores, ¿no? O sea, en la condición en la cual encontraron los españoles lo veían así. No hubo una resolución final, aunque se considera que fue el inicio de un cambio que se tradujo en más derechos para los indígenas, en el caso de América. Las críticas en la práctica a esta medida fueron formuladas para lograr quizás lo que se observa es que si bien se trató este debate a partir de los fundamentos del derecho natural de los indígenas, fue para justificar la colonia. Esa es la crítica que se hace. El pensamiento de la Escuela de Salamanca contribuyó al impulso del jus naturalismo a través de Hugo Grossi, ¿no? Por toda Europa sobre todo. Ahora, ¿qué pasó durante la Revolución Inglesa? Entonces, la Revolución Inglesa alude al periodo de la historia del Reino Unido que abarca desde 1642 a 1689. La aparición de la burguesía consiguió satisfacer sus exigencias de tener alguna clase de seguridad contra los abusos de la corona. Fíjense, fueron una de las medidas, de las exigencias que fueron logrando ante la corona. Y limitó el poder de los reyes sobre sus súbditos, habiendo proclamado la ley de habeas corpus en 1679, que concebía como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior. Entonces, fíjense en la Carta Magna, y cuando revisamos la primera fase de la historia de Juan Sin Tierra, ya se mencionaba la ley de habeas corpus, ¿no? Pero como una declaración para limitar o obtener el derecho de poder ser juzgado de manera adecuada, ¿no? Y por iguales, o de lo contrario, ser liberado. Entonces, pero como ley aparece como dentro de la institucionalidad en 1679. Ahora, en 1689 el Parlamento impuso a Guillermo III de Inglaterra en la Bill of Rights una serie de principios sobre los cuales los monarcas no podían legislar o decidir, que es la Bill of Rights, son las declaraciones de los derechos del hombre. Se cerró así el paso a la restauración de la monarquía absoluta con esta imposibilidad que tuvieron los monarcas para poder decidir, ¿no? sobre los derechos del hombre, que se basaba en la pretensión de la corona inglesa de que su derecho era de designio divino. Entonces, ¿qué era lo que quería restituir la corona en esa época en Inglaterra?
que el dominio absoluto, ¿no?, sobre los hombres, que consideraba, o cuál era el fundamento, que ese derecho lo tenían por una cuestión del designio divino. O sea, por eso es que la figura del Papa se la ve, digamos, como coronando al rey. Ahora, ¿cuál fue la crítica? La Bill of Rights puede considerarse una declaración de derechos, pero no de derechos humanos, puesto que los mismos se reconocen con alcance nacional y no se consideran propios todos los hombres. Por ejemplo, no fue una, si bien se logró que esa declaración de derecho, ¿no?, que sea en la cual limitó el poder del rey, pero no se consideró como un derecho humano como tal porque no fue universal, ¿no? Tuvo un alcance nacional. Ahora, durante los siglos XVII y XVIII, ¿qué pasó? Diversos filósofos europeos desarrollaron el concepto de los derechos naturales. Entre ellos, por ejemplo, cabe destacar a John Locke y Voltaire, cuyas ideas fueron importantes para el desarrollo de la noción moderna de derechos. Los derechos naturales para Locke no dependían de la ciudadanía y las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso en particular. Eso como una crítica a que los derechos del individuo estaban por debajo de los derechos estamentales o de los derechos de familia, ¿no? O más aún de los derechos de clase. Entonces, ese fue el gran aporte de estos filósofos intelectuales. La teoría del contrato social, de acuerdo con sus formuladores, ¿no?, que en este caso fue Jean-Jacques Rousseau, John Locke y el mismo Thomas Hobbes, se basa en los derechos del individuo que son naturales y que en el estado de naturaleza todos los hombres son titulares de los derechos. O sea, todos, en un estado de naturaleza todos somos iguales. Por tanto, todos los derechos deben ser iguales para todos, ¿no? Entonces, en función a este razonamiento lógico, ¿no?, y porque no solamente fue una declaración, fíjense el aporte de lo que significó no solamente la filosofía, la ciencia, porque fueron los primeros en aportar, por ejemplo, al conocimiento científico de una u otra manera, reconociendo el derecho natural de los seres humanos, ¿no? Esto se traduce en las declaraciones de los derechos de finales del siglo XVIII. O sea que institucionalmente esta postura, ¿no?, en otras palabras, estos conocimientos fueron traducidos como declaraciones. Ahora, ¿cuál fue la causa directa del nacimiento de los derechos humanos? Aquí veamos en sí lo que dio lugar a la concepción de los derechos humanos como tal. Desde una perspectiva sociológica ha sido también un importante objeto de debate, por ejemplo, en la sociología. Por una parte, John Pellier ha defendido que los derechos humanos están directamente dirigidos a permitir el ejercicio de la libertad religiosa, ¿no? George Hegel fue un filósofo, científico, también social, jurídico, ¿no?, austriaco, de origen austriaco, alemán judío, ¿no? Por otra parte, Carlos Marx, conocido como un teórico del marxismo, afirmó que se debe a la pretensión de la burguesía de garantizar el derecho de propiedad. Y por último, Max Weber, otro que hizo un gran aporte sociológico en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, afirma que existiría una conexión entre la ética individualista por un lado, ¿no?, en la cual se basaron los derechos humanos, y por el otro lado el surgimiento del capitalismo moderno. El surgimiento del capitalismo moderno, ustedes saben, que se basa sobre el rol importante del individuo en la economía, ¿no? Por tanto, esta relación de la ética individual y del individualismo en la economía, ¿no?, fortalece ese nacimiento de los derechos naturales del individuo o de la persona como derechos humanos. Entonces, a partir de esto, ese fue el proceso de conformación del concepto en sí de derechos humanos. Ahora, ¿cómo aportaron en la significación de los derechos humanos las revoluciones burguesas, ¿no? Y aquí añade la positivización de los derechos humanos. ¿Qué es la positivización? Transformar, ¿no?, en términos de experiencia, en términos de bases empíricas, al conocimiento, ¿no?,
a la conformación del conocimiento, sobre todo un conocimiento organizado, sistematizado, un conocimiento científico sobre los derechos humanos. Fíjense, primero hay que entender qué fueron las revoluciones burguesas. Fíjense, las revoluciones burguesas son conceptos, es un concepto historiográfico del debate de la historia, originado por la escuela del materialismo histórico o marxismo, que se utiliza para manifestar que el componente social dominante en un movimiento revolucionario, en una revolución, le corresponde a la burguesía, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses de la burguesía? Que es una clase social. Es una clase social que interpela a todo el sistema de gobierno o a la forma de gobierno de la monarquía, ¿no? Es un periodo determinado de la historia. Entonces, fíjense, los intereses de la burguesía se manifestaron en la superestructura político-ideológica. ¿Qué es la superestructura? Viene a ser el conjunto de las ideas. ¿Sobre qué ideas se basaron, en otras palabras, la burguesía? Se basaron sobre las ideas de la Ilustración, que hablaban de libertad y derecho en oposición al absolutismo y a la sociedad estamental. ¿Cuál era el absolutismo? Era el sistema de gobierno de la monarquía, era el poder absoluto en base o sujeto al rey, ¿no? Y por el otro lado también, fíjense, la Ilustración empezó a hablar, ¿no? a tratar el libre mercado frente a la restricción del modo de producción feudal. Entonces, estas son las ideas, ¿no? Y las ideas sustanciales en la cual se va desarrollando todo un proceso de revolución, ¿no? Las distintas culminaciones de la Revolución estadounidense y de la Revolución francesa, que son las dos más importantes, son los hitos fundamentales, por un lado, para entender el desarrollo de la etapa contemporánea del mundo, del desarrollo sobre todo occidental, ¿no? Pero por otro lado también representan el aporte al desarrollo humano, a los derechos humanos. Representan el fin o el principio, según se quiera ver, por ejemplo, ¿no? De cómo lo miremos, del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. Fíjense, ahí están los aportes, las declaraciones, y vamos a ver más adelante. Fíjense, si las revoluciones son el revulsivo, o sea, son el alimento, o son, si ustedes quieren verlo, son el remedio que da lugar a la gestación, o el impulso que da lugar a la gestación de los derechos humanos, las diversas actas, ¿no?, de nacimiento la constituyen las declaraciones de los derechos de las colonias estadounidenses. Fíjense, dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta en el aporte de la revolución. Uno, la acción, ¿no?, los movimientos, y por el otro, las ideas. O sea, no pudo ser más efectivos los movimientos que las actas, o las actas o las declaraciones no pudieron ser más efectivas que los movimientos. Esa es la combinación y el aporte de los procesos revolucionarios. La primera declaración de derechos del hombre de la época moderna, ¿no?, fue la Declaración de los Derechos de Virginia en Estados Unidos, escrita por George Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776, ¿no? Entonces, en gran medida, esta declaración, ¿no?, influyó en Thomas Jefferson, primer presidente de los Estados Unidos, para la Declaración de los Derechos Humanos, que se contiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Fíjense, de una u otra manera, esta fue la base, ¿no?, y fue también la primera declaración. Entonces, en otras palabras, podemos concebir dos declaraciones importantes que formalizaron los derechos humanos en el mundo. Por un lado, la Declaración de los Derechos de Virginia, y por el otro lado, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, ¿no? Ambos textos influyen en la Revolución Francesa, que luego fue la que hizo su declaración, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, ¿no?, que se adoptó en la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789. Estas declaraciones, fundamentadas en el justnaturalismo racionalista, suponen la conversión del derecho subjetivo en centro del orden jurídico, y aquel se supedita al derecho como orden social. Fíjense, ya no tiene supremacía el derecho objetivo, o solo el derecho subjetivo, que vendría a ser al cumplimiento de la norma,
sino también el derecho de reclamar, ¿no?, los ciudadanos de que se cumplan las normas y de que se cumplan sus derechos fundamentales, ¿no? Y esto ha sido el centro de toda organización social. Fruto de este influjo naturalista, los derechos reconocidos traspasan las fronteras nacionales y se consideran derechos de los hombres, aunque el primer uso de la expresión derecho del hombre, jus hominum, se produjo en 1537 en un texto de Volnerus titulado Historia Diplomática Rerum Atraviarum. Sin embargo, lo de Volnerus, que fue una localidad en Inglaterra, no, la denominación no se popularizó entre las doctrinas hasta finales del siglo XVIII, con la obra de Tomás Paine, The Right of Men, en 1791 a 1792. Esta fue la obra que popularizó, si queremos entenderlo así, ¿no?, o tuvo una significación universal sobre los derechos del hombre. Según se plasmó en estas declaraciones, tanto los revolucionarios franceses como los estadounidenses consideraban que estos derechos eran inalienables e inherentes a la naturaleza humana. Incluso se concebían como verdades evidentes según la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pese a ello, decidieron recogerlo en declaraciones públicas, formales, que se justifican por motivos jurídicos y políticos. Ahora, ¿cuál es el razonamiento que se hace en todo este proceso del aporte revolucionario no solamente la conformación del concepto, sino en lo que significa, ¿no?, el inicio, la elaboración de los derechos humanos? Primero, debe tenerse en cuenta que para la Ilustración revolucionaria, ¿no?, la Constitución es la que garantiza los derechos y libertades, lo que explica la formulación positiva de los mismos. ¿Entiende, no? ¿Qué vendría a ser la formulación positiva? ¿Cómo se entendería? El positivismo jurídico plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas por los seres humanos, por el soberano, que vendría a ser el mandato de la sociedad, a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente válido con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario para el acatamiento de esas normas. O sea, hay un mecanismo que vendría a ser la Constitución, ¿no?, para que pueda surtir efecto las normas, y por el otro el cumplimiento de los derechos de los integrantes de la sociedad. Por otro lado, en segundo lugar, se pretendía facilitar la salvaguarda del libre desarrollo del individuo en la sociedad. O sea, garantizar, en otras palabras, ¿no?, que se frene la arbitrariedad del poder, ¿no?, o sujetarlo, ¿no?, sujetar a la arbitrariedad del poder. Ya el preámbulo de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano afirmó expresamente, por ejemplo, que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Ahora, ¿cuáles son las nuevas demandas e internalización de los derechos, ¿no? ¿O cuál es la proyección de los derechos humanos? ¿Cuál ha sido ese devenir últimamente? La noción de derecho humano recogida en las declaraciones, basada en la ideología burguesa del individualismo filosófico y el liberalismo económico, como se indicó, no experimentó grandes cambios a lo largo del siguiente siglo, ¿no? Esos fueron los hechos fundamentales, las revoluciones, lo que dio lugar, por supuesto, al cambio social, ¿no? Pero, sin embargo, posteriormente no se avanzó. Ante las pésimas condiciones de vida de las masas obreras, surgieron nuevos movimientos sindicales y luchas obreras, que articularon su demanda en forma de nuevos derechos que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como por ejemplo, la garantía del derecho de huelga, las condiciones mínimas de trabajo y la prohibición o regulación del trabajo infantil. Fueron demandas o fueron nuevos derechos que se consiguieron a partir de las nuevas luchas obreras, los nuevos movimientos obreros. Después de la primera mitad del siglo XIX se había desarrollado una nueva filosofía social que se manifestó en el socialismo utópico, en la socialdemocracia, en el anarquismo y en el socialismo científico.
son nuevas concepciones, ¿no? Que dieron lugar a ampliar el debate, ¿no? Sobre las demandas y nuevos derechos. En estas nuevas fases fueron muy importantes, por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿no? Como movimiento, la Revolución Mexicana y la Revolución y la Reforma Universitaria de Córdoba en Argentina. Fueron movimientos sociales que dieron lugar también a un proceso de cambio, no solamente en la concepción y en la conquista de nuevos derechos, sino también en el cambio en la conducta social, ¿no? Estos fueron grandes aportes al desarrollo de la humanidad. Además de las luchas obreras a lo largo de la edad contemporánea, por ejemplo, los movimientos por el sufragio femenino consiguieron para muchas mujeres el derecho al voto. Los movimientos de liberación nacional consiguieron librarse del dominio de las potencias coloniales. Triunfaron también diversas reivindicaciones de minorías raciales o religiosas oprimidas, así también como los movimientos de los derechos civiles o movimientos de políticas de identidad que defienden la autodeterminación cultural y colectivos humanos. Entonces, fíjense, todo esto han dado lugar a una nueva concepción, a una nueva exigencia y a una nueva determinación de los derechos. En el siglo XX se caracteriza también por la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional. Si a principios del siglo se afirmaba que esta rama del derecho solo regulaba la relación entre Estados y excluía a los particulares, estamos hablando del siglo XX, ¿no? El cambio fue rápido y tras la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos podían considerarse un principio constitucional del derecho internacional contemporáneo. ¿Qué significaba este principio constitucional? Como un derecho fundamental, los derechos humanos en el orden de los derechos internacionales. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, el concepto de derechos humanos se ha universalizado y ha alcanzado la gran importancia en la cultura internacional. Fíjense, esta imagen, ¿no? Representa, ¿no? El avance de los derechos humanos a nivel universal, ¿no? Aquí la mujer del presidente Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A, como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras el armisticio, tras la guerra. Posteriormente se han aprobado numerosos tratados internacionales sobre la materia, como la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, dentro de ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, han sido grandes aportes de lo que se han tomado en cuenta los derechos humanos en el marco de los derechos internacionales, ¿no? En función a esa exposición y a esta revisión de la segunda parte de la historia, vamos a desarrollar la cuarta actividad académica. Y van a tratar de contestar esta cuestionante. ¿Qué nuevas demandas como derechos humanos se han logrado o han logrado los siguientes movimientos sociales a nivel internacional? Por lo menos existen 3 demandas logradas por cada movimiento. Por ejemplo, ¿qué han logrado los movimientos por el sufragio femenino? Un ejemplo de ello, el voto de las mujeres. 2, los movimientos de liberación nacional. Por lo menos de 3 movimientos en diferentes naciones, ¿no? 3, movimientos de reivindicación de minorías raciales o religiosas. 4, movimiento por los derechos civiles o movimiento de políticas de identidad. Entonces, fíjense la presentación de la cuarta actividad, la tienen que realizar el 11 de agosto del 2020. Con esto concluimos esta exposición y damos paso a un pequeño debate o a las preguntas respecto al contenido de esta exposición y respecto a la cuarta actividad. Muchísimas gracias.